como te leo el tarot gratis. Soy adorado soltero Leo. Leo el soltero o Leo la soltera. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que les esté yendo muy pero muy bien. Como ya te habrás dado cuenta, las lecturas que yo voy a hacer hoy son lecturas para mis queridos y adorados solteros. Sí me gustaría, por favor, que te suscribieras al canal, lógicamente, que le dieras un like y que también compartieras este video. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado y venerado Leo, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decir? Veo aquí que lo primero que vamos a hacer es, voy a cortar acá y luego vamos a sacar una cartita de mensajes. Primero, para ver qué te quieren ir diciendo. Para ir como adelantando, palabra cierta, para ir adelantando aquí algunas cositas con estas cartas, ¿sí? Vamos a ver entonces qué te quieren decir. Vamos a ver, empiezo a hacer mi oración aquí para que llegue lo mejor de lo mejor para ti. Ok. Vamos, no te preocupes. Después de la tormenta sale el arco iris. Después de la tormenta va a salir ese arco iris. Tú no te preocupes por eso, mi querido Leo. Estarás ahorita soltero o soltera. Perfecto, ¿cuál es el problema? Hay solteros muy felices. Hay solteros que están más felices que con alguien. Así mismo te lo digo, ¿verdad que sí? Así que sigue tu vida. Pero vamos a ver de todas maneras cuál es tu actitud ante el amor ahorita. ¿Por qué será que entonces no llegue el amor? ¿Cómo has superado? ¿Has superado tu pasado? Y vamos a ver entonces lo que dice el amor de aquí a unos 4 a 6 meses. Vamos a ver qué pueden decir. Y al final un consejo o una advertencia. Vamos entonces. Leo, oye bien lo que te digo. Mira para acá. Mira para eso. Vamos a ver. ¿Cómo está tu actitud frente al amor? Estoy viendo un as de espadas. Un as de espadas. Y este as de espada me está diciendo que tú siempre estás como diciendo, hay que empezar de nuevo. Siempre con ideas. Quiero empezar de nuevo un amor. Yo quiero empezar un nuevo amor. Quiero empezar desde cero. Así que ese as de espadas es mucho lo que está diciendo. Es una buena carta, sí que te lo digo. No está nada mal esa carta. Al contrario, estás como queriendo iniciar algo. Si quieres, estás en toda la disposición. Eso sí, quizás a lo mejor, no sé si te lo has planteado, y si no te lo voy a ir planteando de una vez yo aquí. Así mismo es. El tarot te está diciendo que tú sí quieres, claro que quieres, pero eso sí, hay que saber querer, hay que saber planificar todo, hay que poner ante todo todas tus reglas adelante. Al que le guste bien y al que no, pues se me puede ir ya. Pero tú ya no puedes estar en tanto de estar probando, no probando, aló, probando. No, señor. Tú tienes que ir como quien dice al grano. Es lo que te está anunciando el tarot. A lo mejor no para todos los leos, pero para algunos leos que estoy leyendo ahorita, pareciera ser que lo que quieren, que alguien, tú, si te resuena esta lectura, y que te dicen que después de la tormenta viene el arco iris, te están hablando sencillamente que no te preocupes, tú quieres otra vez, tú quieres volver otra vez a iniciar. Sí, inicia. Estamos muy bien, no le tienes miedo al amor, pero lo que sí te quieren decir es que empieza por dislucidar, empieza por, digamos, discriminar lo que es bueno para un lado y lo que no es muy bueno para el otro lado. Empieza a preparar tu propio camino, tu mapa del amor para que todo vaya bien. Prepara los caminos, los mejores caminos para que te vaya todo bien. Es lo que te quieren decir. Vamos a ver, pero yo quiero también ver aquí cómo está tu pasado. ¿Qué tiene que decir el pasado de todo esto? Es que definitivamente hay algo acá que está haciendo killing, que está sonando.
hay algo que está haciendo crack crack o de verdad ya todo fluye. Vamos a ver si es verdad. Quiero saber cómo es todo aquí. Quiero saber si eso es verdad. Veamos. Mira, la reina de copas está invertida. Esto me está diciendo que tú todavía no sabes, en ciencia cierta, tú todavía no sabes qué te dejó ese amor. Tú todavía no sabes a ciencia cierta, en el fondo de tu corazón, cómo quedaste tú con ese pasado. Tú no sabes si en cualquier momento llegara a aparecer ese pasado, ¿qué sentirías tú? ¿Qué pasaría? Todavía estás como quien dice, te falta un poquito atravesar esa pared transparente para decir, ya dejé el pasado atrás. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Tú sí vas por toda la vereda, tú sí estás diciendo, como dicen aquí estos cirujanos, vamos a tomar las cosas malas, vamos a extirpar lo malo y vamos a dejar lo bueno. Están ahí en una plena operación. Eso es lo que tú estás haciendo o lo que el tarot te está recomendando. Pon en práctica lo que te dije anteriormente. Si quieres, claro que quieres, sí, pero no a la machimberra. No, señor, no a lo que venga, sino bien hecho, bien estudiado. Vamos a hacer esto, voy a discriminar esto. Saco a un lado esto y sigo con esto porque esto es lo que me va a producir a mí la mayor satisfacción y me va a hacer producir mi propia felicidad. Pero pareciera ser, no es mucho, pero pareciera ser que tú todavía no has cruzado ese umbral entre ese pasado y ahorita el presente. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea que de vez en cuando te da como un, te da como un trick, te resuena algo. A veces algunas cositas del pasado, algunos recuerdos, algunos momentos que todavía no has podido terminar de superar. Sin embargo, no quiere decir que esto esté perdido. Sencillamente hay todavía pasiones, emociones. Cónchale, si yo hubiera hecho esto, qué bonito hubiese sido haber continuado. Pero así son las cosas y tal. Igual tú quieres seguir adelante. Eso es lo que me gusta de ti, que tú a pesar de todo, tú sigues por tu selva corriendo, por esa pradera por ahí, y de verdad que dejas el pasado, pero siempre hay alguito. Así que yo diría que hay que terminar de dejar completamente eso, ¿sabes? Para poder entonces entrar ya, como quien dice, en el camino del amor. Y no te preocupes que después de la tormenta sale ese arco iris. Si es fuerte, si fue duro, quizás a lo mejor fueron muchos los recuerdos que quedaron, todavía esos sentimientos que quedaron allí con cierta tristeza, pero no te preocupes, que a pesar de todo, igual vas a salir adelante si Dios quiere. ¿Qué te dice el amor a futuro de aquí a unos 4 o 6 meses? ¿Estás preparado? El mundo, el futuro te lo va a decir, el amor te lo va a decir. ¿Estarás preparado realmente para eso o todavía te falta sacar algunas cositas? Vamos a ver, ¿qué te dicen? Vamos a ver, aquí. Ah, no, mira. Los enamorados. La carta de los enamorados. Te digo algo, mi querido y adorado Leo. Prácticamente tú estás en la puerta para conocer de aquí a unos 6 meses a esa persona del futuro que viene para ti. Recuerda, no te preocupes, después de la tormenta sale el arco iris. Eso está escrito ya. Mira los enamorados. Mira esta carta tan bella. Mira el perrito aquí en el medio contento con ese par de cuchos que están allí amándose. Atrás, unos jóvenes también queriéndose. Mucho más atrás, la gente como jugando, todo el mundo feliz aquí en este parque. Esto quiere decir que tengas la edad que tengas, Leo, todavía hay mucho amor que dar y recibir. Tengas la edad que tengas. Si te lo lanzan así y te ponen de primer plano, te ponen un close-up de gente mayor, es porque así es. Sea la edad que tengas, el amor puede estar allí para un recomienzo.
para un nuevo amor, para aquellos solteros que ya tienen rato, que no tienen amor y que ya tienen cierta edad. También están para ellos. Así que el amor está allí. Y te digo, dentro de unos 4 a 6 meses, tú puedes encontrar lo que estás buscando. ¿Por qué lo puedes encontrar? ¿Por qué? Porque tú estás viendo el amor ahorita como algo que de verdad, el tarot te está diciendo, te está recomendando, pues vamos a decir así, discrimina lo que tengas que discriminar. Ponlo a un lado las cosas buenas y al otro lado las cosas que no te gustan. Saca de la mesa esas cosas que no te gustan y deja nada más lo que tengas que dejar para que este amor empiece otra vez a revivir. ¿Entiendes? Aquí está. Y también te dicen, sí es cierto, todavía del pasado, Leo todavía le queda como unas estrellitas todavía que ve en el firmamento del pasado. Te falta un poquito para pasar ese umbral del pasado para el presente, ese umbral de energía. Te falta muy poco para llegar a donde tengas que llegar. Y en ese tiempo, de aquí a unos 6 meses, si tú terminaras de hacer tu trabajo, de trabajar en ti, mira lo que vendría para ti. Es cuestión de trabajar cada quien. Aquí estoy dando un ejemplo claro de que esto no es que porque me lo merezco voy a esperar a que venga. Y con toda esa remolachera que tienes en la cabeza y ese 3 en 1 que tienes en la cabeza, ese jugo o esa digamos, ¿cómo se llama? Ese helado o esa ensalada que puedes tener en la cabeza de pasado, presente, todo revuelto, no te va a poder dar lo mejor de lo mejor. Tienes que trabajar en eso, limpiar todo eso, ponerte una escoba y limpiar todo eso. Tú, solamente tú, más nadie lo va a hacer, tú. Aquí un terapeuta, un psicólogo, lo que sea te va a ayudar, sí que te va a ayudar. Pero quien tiene que hacer el trabajo, al fin y al cabo, de todas eres tú. Así que tú puedes tener todos los ayudantes que tengas, pero si tú no te das el trabajo de hacerlo, olvídate. Ahí sí que te digo. Ahora sí, vamos a ver y decirte que definitivamente vamos a ver el consejo que viene para ti o la advertencia. Mira, mi querido Leo, estás muy cerca de encontrar a esta persona que estés buscando. Una persona buena, una persona que quiere también estar, tiene los mismos intereses que tú. Mira, definitivamente, ¿qué carta más bella? Es la carta de los enamorados aquí. Vaya. Esa es, como quien dice, el punto final. Esa es la cereza que le faltaba a la torta. Sí, señora, al pastel. Y mira aquí, ¿qué te están diciendo? Este es el paje de oros. Y te están diciendo que definitivamente tú no te puedes quedar allí. Tú tienes que colaborar contigo. Tú tienes que trabajar contigo. Tú te tienes que decir, aquí estoy para las que salgan, mi querido Leo. Te dices a ti mismo, yo estoy allí para ayudarme. Y yo me ayudo, yo me quiero ayudar y yo quiero. Sí quiero el amor, claro que lo quiero. Entonces me tengo que ayudar. Así mismo te lo están diciendo. Ahora sí que te dejo entonces yo con esta lectura, mi querido y adorado Leo, a mis solteros, mis solteras. Pónganle atención, porque esta no es una lectura cualquiera. Estas no son lecturas que decir, como vuelvo y digo, va a llegar mañana, lo vas a ver con una camisa clara o el pelo lo tiene así. No, estos son cuestiones de adentro, de energías. Lo que tienes que hacer para que llegue el amor a tu vida. Nada gano con decir, va a llegar alguien a tu vida, va a llegar dentro de 4 o 5 meses ese amor, pero tú, ¿qué has hecho para que eso llegue? ¿Cómo estás recibiendo tú eso? Esa es la idea, de empezar desde el principio para ver qué podemos ir arreglando para que llegue un buen futuro. Así mismo te lo digo. Nos estamos viendo, mi querido Leo. Bye bye. Hasta una nueva lectura de solteros. Bye bye.